que yo, claro que lo conocía, pero cuando vos me dijiste pensé que era otra persona, ¿no? Gustavo me anda persiguiendo hace cuánto tiempo, tiene un trabajo bellísimo. Sí. Que yo estoy en deuda, además, porque hasta es mi abuelo del que vamos a hablar, ¿no ves? La investigación de Adolfo Román, hijo. Pero bueno, estoy en deuda. Anoche estuve con Adolfo Román, hijo. El hermano mayor de mi madre. Gustavo Navarro, psicólogo. Muchas gracias también por estar aquí, Gustavo. Gracias, May, por la invitación. He invitado a estos dos personajes para tocar un tema que ya lo tocamos el sábado anterior, pero creo que amerita darle continuidad. A raíz del famoso Camino a la Felicidad y de la cienciología que comenzó a sacar sus manitos, yo no digo que se presentó porque no se presentaron abiertamente, y durante toda esta semana no saben la cantidad de debates, han comenzado a aparecer algunos defensores de la cienciología. Y digo, claro, ponen cosas pensando que tal vez yo en lo personal no sé detalles como para poder hacer algunas afirmaciones, ¿no? Que tiene que ver como cualquier secta, como cualquier organización cerrada que manipula, que no es la única. Hago esto, remarco. Tienen unas prácticas que son preocupantes. Lo he invitado a los dos, a Gerson como periodista, a Gustavo como psicólogo, porque quiero que me ayuden y que compartan con nuestra audiencia lecturas que creo son importantes hacer para tratar el tema de fondo. Primero, el primer comentario que quieran compartir sobre esto que se ha generado. Les cuento algo, solo un paréntesis. Mucha gente pues no está conectada al Facebook ni nada, no se entera de qué es lo que pasa, no entiende qué es lo que está pasando. Con esa salvedad nos vamos. Pero cafecito también, Gerson, también. Y 2 vasitos de agua, querida. Bueno, perdón, me adelantaré. Lo que yo voy a hablar es parte de, bueno, mi formación como periodista, que es el tema de las religiones. Siempre lo he estudiado y siempre me ha llamado la atención. Y por otra parte, yo nací dentro de una iglesia que es considerada secta. Digo eso a propósito porque el término secta a mí no me gusta, porque es un término introducido por la iglesia católica. Y se refiere a todo aquella creencia que no comulga con la Iglesia Católica. Por eso yo, por un lado, no me gusta hablar del término secta, porque me parece muy soberbio, y por otro lado es subestimar una organización, en el caso de la cienciología, entrando ya ahí, que es más allá de creencias, de unas cuantas creencias de unos loquitos o de uno. Es una organización internacional que tiene sus intereses y tiene sus conexiones políticas. Es una organización que está legalmente establecida en su país de origen, Estados Unidos, como muchas otras organizaciones. Por ejemplo, yo hablo desde lo que conozco, la Iglesia Adventista se podría generar una polémica igual, porque así como hay este libro, El Camino de la Felicidad, la Iglesia Adventista organiza, por ejemplo, talleres y charlas de salud. El fondo es igual tratar de conseguir adeptos, ¿no? Entonces creo que es una forma muy recurrente la de utilizar otras armas o otras estrategias para llegar a la gente, no solo de la cienciología, sino de las iglesias cristianas y últimamente de la propia Iglesia Católica, para tratar de reconquistar a muchos fieles perdidos. A lo que voy es que es una práctica generalizada de las organizaciones religiosas. Y otra característica muy actual es que te dicen que no son religión. Pues lo que hay que dejar claro es que sí son una religión y que generan fanatismos sobre todo, y los fanatismos son peligrosos de donde sea que vengan, ¿no? Eso como contexto
general. Yo les decía, yo conozco mucho de la vida religiosa porque me formé dentro de una iglesia y al día de hoy, digamos, me considero totalmente agnóstico y fuera de... Y no acepto, o sea, no me adscribo a ningún grupo religioso. Creo que eso me parece a mí tener claro para no desviar el debate, porque el debate se va por todos lados. Por ejemplo, decir, qué burrera lo que creen, digamos, ¿no? Que creen en extraterrestres y no sé qué. Lo siento, con todo el respeto que se merecen todas las religiones creen en cosas absurdas y sobrenaturales, ¿no? No es un patrimonio, no es ese el tema en el caso de la cienciología. En el caso de la cienciología, como en otros casos y religiones más tradicionales, es la injerencia en la vida privada de las personas, ¿no? Y por ejemplo, no habría que olvidar que la Biblia dice que si por causa de Jesucristo hay que dejar al padre y la madre, hay que hacerlo. Y miles de cristianos, millones de cristianos en el mundo lo han practicado y se han roto familias a causa de el cristianismo. El trasfondo para mí es el fanatismo religioso y la intromisión en la vida cotidiana de las personas. Gustavo, es que estoy queriendo, porque en lo personal yo sí considero secta algunas organizaciones como el tema de como en este caso, digamos, la cienciología, pero eso lo podemos debatir después. Estoy ahorita desesperada porque el internet está un desastre, David. He tratado de contenerme lo más que puedo y ya no aguanté más. Perdón, Gustavo. Bueno, en primer lugar, en lo personal, vamos a tratar de analizar un poco este fenómeno de estas organizaciones o sectas, más allá de mis creencias personales, ¿no? Se trata de que podamos analizar esto desde cierta neutralidad. Y por otro lado, creo que se ha generado bastante convulsión, por así decirlo, en las redes sociales, porque a mucha gente le sorprende, ¿no?, que gente tal vez inteligente, de clase media, con estudios y preparada, crea en cosas que parecen tener cierta característica delirante, por así decirlo, como por ejemplo creer en un extraterrestre, y es algo que ha sorprendido a mucha gente, ¿no? O sea, ¿cómo alguien puede llegar a creer en eso? Se dice, por una parte. Y por otra parte también creo que es importante recalcar, a raíz de las presentaciones que hemos observado, por ejemplo, en la Feria del Libro, y que también se observan en otro tipo de material audiovisual, es que estas organizaciones con fines de lucro, las podríamos llamar así, o con intereses, o también sectas si se quiere, se encuentran hoy día actualizadas, podríamos decir, actualizadas a partir de estrategias de marketing, de publicidad, y por otro lado también se han agarrado o se han articulado con todas estas tendencias que se llaman tendencias New Age, ¿no? Estas tendencias New Age que son la utilización de religiones orientales, de simbolismos, de drogas sintéticas, yoga, el sexo trántico, el reiki, utilización de símbolos, etcétera, etcétera, como para hacer de gancho a la gente, ¿no? Entonces se han actualizado estas organizaciones a partir del marketing y a partir de estas tendencias New Age, y de alguna manera los vienen aventajando a otro tipo de organizaciones religiosas como los católicos, que por ejemplo les cuesta actualizarse en este sentido, ¿no? Entonces parte del éxito de estas organizaciones radica en esta actualización, en este trabajo de marketing y en este trabajo de alienarse con estos discursos que llaman la atención, por así decirlo, hoy en día. Claro, yo comparaba un poco porque digo, tienen muchas cosas en común con otras empresas que venden otros productos que no es necesariamente el producto de la fe, porque parece que la fe es un producto de compra y venta, ¿no? Y me acordaba de Herbalife, lo comentaba con unas compañeras, con Carlita, con Roxana Escobar y Alicia Bres, y le decía,
Recuerdo muy bien haber ido a un evento, estaba yo cubriendo, había un encuentro de estos que hace Herbalife, y la impresión que tuve fue que estaba entrando a un culto, exactamente con las mismas características, sí, ¿no? utilizan la misma estrategia y la misma organización incluso. Y me contaba una amiga ayer, me dice, no es solamente eso, Maggie, tengo un pariente que vende este producto, y es increíble, hacemos, digamos, reunión, y llega con su cajita, pastilla para no sé qué, pastilla para no sé cuánto, y no se habla de otra cosa sino de ese producto durante la reunión, ¿no? Digo yo agarrándome de lo de Gustavo. Y sobre el tema de secta, yo había tomado una partecita, porque lo que escribe este señor Michel Langón es larguísimo. Lo presentan a él como especialista en sectas, aunque siempre yo digo que es difícil decir especialista en tal o cual, cualquiera ahorita es especialista en todo, ¿no? Pero sí, digamos, me agarré de una frase que decía, son organizaciones que usan técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos. Están diseñadas para lograr las metas del líder, trayendo como consecuencias el daño a sus miembros, a familiares o a la sociedad. Se pueden presentar en esto, o sea, pueden encajar en esto muchísimo, pero yo me agarré para precisar bien lo que yo quería mostrar con la cienciología, y digo, no es lo mismo. Ya me han comenzado a llamar diciéndome, creo que las puertas del sol, ahí no me acuerdo ahorita un montón de nombres, que están todas en Facebook además, ¿no? Porque creo que es importante precisar, digamos, claro, cada uno la llama de diferentes formas. Para mí es mucho más fácil llamarlo, y no es por verlo con, ¿cómo dijiste? ¿Usaste una palabra? ¿Soberbia o qué? Porque yo soy católica y creo que las demás son sectas. No, no por eso, sino porque creo que es importante ver cómo uno llega también a la gente para que la gente entienda de qué estamos hablando. Y ellos, que se llaman Iglesia de Cienciología en muchas partes, en las partes principales, después te dicen que no son una religión, ¿no? Claro, son una organización de autoayuda, no sé. Entonces, hay una confusión tal que gana adeptos precisamente en esta sociedad que está tan necesitada, como siempre hemos estado tan necesitados de creer en algo, de buscar una explicación a algo. Gustavo hablaba de un término que me lo ganó, que es el delirio. Delirio. El delirio, ¿no? Somos una sociedad muy propensa a los delirios. Ahora, hay dos, ¿cómo podríamos llamar? Hay dos niveles. El masivo, y que en eso tienen éxito las asambleas de Dios, los pares de sufrir, etcétera, etcétera, que juegan con el delirio de la gente. Y ahí puede encontrar miles de historias de familia. Yo conozco un par de casos de que están a punto de vender su casa para entregarle el diezmo al pastor, etcétera, etcétera. En este caso, para no desviarnos, la cienciología, y voy a insistir con el tema de secta, más allá de la acepción católica, sino para no subestimar el hecho de que esto es una organización internacional que ha traspasado, porque generalmente existen evidentemente esas llamadas sectas apocalípticas, como por decir la de Jim Jones, el propio Charles Manson, ¿no? Han existido y han sido muy focalizadas, muy locales, pero esta está traspasando la frontera de muchos países, digamos, ya como una organización, que eso, digamos, asusta más. Y además con el apoyo de artistas famosos, etcétera, etcétera. O sea, ¿quién no le va a llamar la atención la cienciología si sabe que Tom Cruise y ¿cómo se llama el otro? John Travolta son cienciólogos y le va muy bien en la vida, ¿no? Entonces, creo que, pero no es, si se dan cuenta, no es su público objetivo el mismo que el de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es su público objetivo, y siempre ha sido de estos grupos las clases más altas. ¿Sí? Media alta. Exactamente, media alta, y ahí es donde tuvieron éxito la New Age desde la época de los Beatles, digamos, ¿no? Entonces, un joven, una
señora, un señor de clase media alta que tiene esas necesidades espirituales que no se las satisface la Iglesia Católica en la que nació, tampoco se va a mezclar con perdón el término, con la chusma, digamos, que va a las concentraciones masivas. Entonces es un caldo de cultivo fácil, siempre está buscando lo diferente, lo que te haga sentir especial, porque una de las características básicas de las religiones es que te hacen sentir especial más que los demás. Vos sos el hijo de Dios, vos sos el que conoce la verdad, los demás no la conocen, digamos, ¿no? Entonces, en una clase media alta que además ha estudiado, ¿no? Que tiene, por decir, que está cerca de lo snob, de lo trendy, pucha, le es atractivo todo esto, ¿no? Y además, antes de llegar a la cienciología, como decía Gustavo, ha pasado por el yoga, ha pasado por la música relax, ha leído lecturas de autoayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son presa fácil de estas cosas atractivas, digamos, ¿no? Eso es algo que preocupa, ¿no? Digo, a raíz de todo lo que ha pasado esta semana, creo que una cosa bien marcante ha sido que uno lo percibe en los primeros comentarios, sobre todo, fue un malestar, el sentir de que no te estaban diciendo la verdad. Y ya después vino todo el tema de que cienciología, los dramas familiares, porque a raíz de eso apareció este joven Jorge Arce, que es el único que públicamente ha salido a decir su caso. Yo conozco otras tres historias, que no las quieren hacer públicas todavía, y yo no soy quien para hacerlas públicas, ¿no es cierto? Pero yo sentí eso, primero un malestar grande de la gente por sentir que no le estaban diciendo la verdad, y segundo, el miedo de decir, pucha, cualquiera de nosotros puede caer en esto porque te vienen ofreciendo el camino a la felicidad en este caso, o parar de sufrir en los otros, o no sé, pues adelgazar en el otro, pero es verdad, ¿no? Sí. Y en algo que yo insistía también es que no es que sean gentes débiles de espíritu, sino que es gente muy confiada, de buena fe, que cree que va a encontrar algo, o hay una debilidad muy grande de la que se aprovechan quienes están atrás, aunque algunos pues están tan convencidos que no es que te están haciendo pasar por opa ni nada, sino que creen realmente que la salvación está ahí. Bueno, yo le voy a pedir independientemente de lo que comente. Saludos a de Leticia Jordán, por favor. Independientemente. Desde Qatar nos escuchan, ¿eh? Sí. Independientemente de lo que opine ahorita Gustavo, yo le voy a pedir que nos explique un poco el tema del delirio, que tiene mucho que ver. A ver. Creo. Bueno, a ver, te voy a tratar de situar primero algunos elementos de estructura para ver esto. En plena crisis la gran crisis de los años 30, ¿no?, que comienza más o menos en el 29, Freud elabora un texto que se llama El malestar en la cultura, ¿ya? Este texto, Freud nos dice que necesitamos vivir dentro de la cultura, dentro de una sociedad, que necesitamos de esa protección, etcétera, etcétera, pero que a la vez la cultura nos genera problemas, nos genera síntomas, ¿no?, nos genera dificultades. Pagamos un precio por vivir dentro de la sociedad, dentro de la cultura. Entonces dice, ese malestar, así se llama el texto, el malestar en la cultura, ese malestar necesario que nos genera la cultura, el ser humano la cultura le ofrece al ser humano algunos instrumentos, algunos elementos para poder subsanar ese malestar, para tratar de aminorar o aplacar ese malestar. Y dentro de eso que la cultura nos ofrece para aplacar el malestar se encuentra, él dice, primero el amor, ¿no? El amor. Segundo, la belleza, ¿no? La belleza. Las sustancias químicas, él lo plantea, ¿no?, en 1929, las sustancias químicas y la religión, ¿no? El amor, la belleza, las sustancias químicas y la religión.
Entonces, si nosotros lo traemos esto un poco para nuestra época, ¿no? Lo actualizamos y pensamos, por ejemplo, la belleza, sí, totalmente, ¿no? O sea, hablamos de una época de culto al cuerpo, de proliferación de imágenes, etcétera, etcétera. Si hablamos de la cuestión de las soluciones químicas, ahora se han multiplicado, ¿no? Psicofármacos, drogas sintéticas, drogas de consumo de todo tipo, ¿no? Legales y ilegales. Hay adicciones a los ansiolíticos, adicciones a los analgésicos, como hay en Estados Unidos, como adicción también a drogas ilegales. Y si vamos por la vía de la religión, entonces aquí tenemos que pensar que ya no tenemos una religión judeocristiana que aglutina casi a todo Occidente, domina, ¿no? Todo. Entonces, lo que tenemos más bien ahora es una fragmentación, ¿no? De la religión judeocristiana, de un gran avance de los protestantes y del surgimiento también de muchos grupos sectarios y de muchos tipos de estas organizaciones, ¿no? Entonces ya no monopoliza la creencia religiosa, la religión católica, sino que tenemos ya un avance grande de la religión protestante y una serie de grupos que empiezan a surgir como organizaciones transnacionales, podríamos decir incluso, que ya están ubicadas en muchos países. Bueno, nuestra época también ha cambiado y nos ofrece otras alternativas para el sufrimiento, como el consumo, la tecnología o incluso la ingesta de alimentos, digamos, ¿no? Entonces, por primera vez en la historia de la humanidad hay más gente con problemas de obesidad que desnutrición, digamos, ¿no? Entonces, ha bajado el consumo de tabaco, pero ha aumentado el consumo de la comida, ¿no? Entonces, eso tenemos por un lado. La cultura nos ofrece esas alternativas. Ahora, la cuestión de lo que Gerson plantea del delirio, entonces tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es el delirio, ¿ya? El delirio como síntoma de una estructura clínica o un trastorno, si se quiere, que se llama la psicosis, ¿no? El trastorno, la psicosis, tiene algunos síntomas como las alucinaciones, los delirios, comportamientos desorganizados. Esos pertenecen a un cuadro clínico bien específico. Pero después a veces se pueden producir lo que llamamos delirios no psicóticos. Delirios no psicóticos que son creencias basados en creencias irracionales que pueden ser individuales, singulares y también grupales, ¿no? Tenemos eso. Hay que diferenciar eso, el delirio de la psicosis como cuadro clínico del delirio de algunos grupos, ¿no? De algunos grupos, como también del delirio individual. Y vivimos en una época en la cual, al no existir referentes, ¿no? Al no existir referentes en esta época, todos deliramos un poco, podríamos decir también. Hay un poco de delirio en cada uno. Delirio, luego existo. Sí, claro. Es lo que se puede observar en el Facebook a veces, digamos, sí, ¿no? O sea, un poco el delirio de cada uno, ¿no? Entonces, político, asusta, ¿no? Es algo que... Un hincha es un delirante, digamos, un hincha de fútbol, por ejemplo, puede ser, digamos. Y no quiere decir que esté loco, digamos, ¿no? Entonces, la gente de la religión, o sea, me pongo de ejemplo a mí mismo, o sea, las cosas que yo creía hace 20, 15 años atrás, me pongo a pensar ahora y digo, o sea, no tenía ningún asidero, pero las creía fervientemente, digamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, que ya hay millones de personas que creen que ya estamos a las puertas de que vuelva Cristo, digamos. No tiene ningún asidero sólido. Pero la gente lo cree y es gente profesional, no es gente está idiota, convencida de que así es. Claro, sigue su vida normal, pero cree eso, digamos. Ahora, claro... Y es un delirio. Es un delirio. Digo, cada época ha tenido sus propias carencias, ¿no? Ahorita, claro, como todo es masivo, todo es globalizado, uno percibe como que fuera más que antes, pero... Me imagino que habrá que ajustarlo a la realidad, a la dimensión de la realidad en la que uno vive. Después yo les voy a pasar un video para ver, darle fuerza a lo que decía Gerson sobre la cienciología en sí, que ha trascendido fronteras, hasta logró infiltrarse en el FBI hace unas décadas, ¿no?
Van a ver el centro de comunicación que ha inaugurado el año pasado, que ni Hollywood, que graba sus películas y todo, tiene eso. Están haciendo un centro, ya está el centro, ya lo han inaugurado, ¿no? Enorme, no sé cuánto habrá costado de plata. Es un museo también en homenaje a Howard, con unos equipos sofisticadísimos, satélites y todo para difundir la palabra del camino a la felicidad, algo así. Después les voy a pasar para que lo vean, para ver la proporción que es. Claro, lo menos que uno quisiera es contribuir a una psicosis de miedo, de pánico, que todo el mundo crea que este es el fin del mundo, porque no se trata de eso. Pero, ¿qué es lo que hay de preocupante? Y no solamente en esto, yo comparaba un poco, decía, es lo mismo que nos pasa a veces con los partidos políticos, ¿no? O en las elecciones, cuando alguien te promete y vos le crees y sos capaz de pegar y hasta de matar a otro que no vota por el candidato que vos querés. O sea, hay una cuestión, esa que es delirio, fanatismo, yo no sé si hay una diferencia importante, pero también veo un problema que es la falta de información. Falta de información oportuna, porque digo, cada uno que crea en lo que quiere creer, pues, ¿no? Porque nadie podría atribuirse el poder de decir en qué vas a creer vos, que sos el otro. Pero me parece que hay falta de información y unas reglas de juego que no son del todo honestas, y a eso, digamos, hacía yo énfasis sobre todo a estas reglas antiéticas. Ay, me van a decir, ay, sí, pero falta de ética hay en todas partes. Eso es diluir también el tema de fondo, el debate que surge a propósito de que no es el único problema, porque cienciología no es el único problema, ¿no? Bueno, yo soy defensor del Estado y sus leyes, ¿no? Las leyes que obviamente no cortan la libertad, pero sí ponen restricciones para que no se coarten las libertades de otro. Y básicamente en este caso, como en cualquier otro, lo que yo reclamo es la atención del Estado, ¿no? Es decir, si me vienen a decir una madre no lo esconde a su niño y no quiere, para mí ese es un problema legal, donde tiene que intervenir el Estado. Hay una Defensoría de la Niñez, hay una Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, hay mecanismos, digamos, ¿no? Y el peligro está en que, sobre todo en Latinoamérica, siempre esa es la intervención del Estado nunca es tan certera y se va para el otro lado de la censura, que es lo mismo que pasa con el tema de la TV basura y todo eso, ¿no? Porque antes en la dictadura existían unas oficinas de culto que prohibían las religiones. Tampoco queremos llegar a eso. Exactamente. Entonces, el tema no va por qué creo o no creo, sino por la transgresión de la ley. O sea, no es legal retener a un niño. Entonces, ahí tiene que intervenir el Estado en la defensa de los niños, en la defensa de la familia como la entiende el Estado, en la defensa de los derechos básicos de las personas, ¿no? Ahí es donde yo reclamo más atención de parte del Estado, digamos, ¿no? Ahora, sobre eso me estaba acordando de algo. Incluso yendo un poquito más, en la fiscalización. Yo asistí durante un buen tiempo porque estaba haciendo una crónica sobre Pare de Sufrir, y la cantidad de plata que le sacan a esa gente es impresionante. Y mucha plata. Y claro, no hay vacíos legales que lo puedan permitir, como se llama, controlar, digamos. Mira, y a propósito de eso, hay algo que a mí me llama la atención. Yo soy de dormir muy tarde, ¿no? Ajá. Entonces, generalmente estoy haciendo zapping en la tele a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana. Y es increíble, vos te has fijado todos los canales, Sí, todos, Unitel, todo. la Red 1, Hasta Canal 7. Cadena App, hasta Canal 7, Sí. están con estos espacios comprados que yo me pongo a mirar y digo, no puede ser que hagan eso, ¿no? Que aparece una persona inválida y se hinca y
el señor ha venido, no sé, esas cosas. Y venden, por ejemplo, astillas, aceite bendecido en el monte Sinaí. Esas son estafas, digamos. Una gordita que sale en Megavisión con su luz y su no sé qué. Clarividente. Bueno, esas cosas, por ejemplo, a mí me chocan y digo, eso debería de estar reglamentado, ¿no? Una cuestión, y no es porque, qué horror, es blasfemia, no, sino porque están estafando a la gente. Estafando a la gente. Y lo otro que me acordaba ahorita cuando vos decías de la intervención del Estado, cuando Roxana Sandoval, la ex parlamentaria, aparece en la plaza, en esta imagen que fue chocante, con los niños en las arengas contra el presidente Evo Morales, yo recuerdo que hubo una reacción también, mucha censura, y ahí intervino. No sé si fue la Defensoría de la Niñez, la Fiscalía, pero sí, hasta a nivel nacional llegó hasta el Congreso, ¿no? El caso de Roxana Sandoval. Y ameritaba que llegue, digamos, porque fue terrible. Lo que uno no ve es que eso sea parejo. Por ejemplo, esta semana se comprobó, estaban los niños de la aldea, además los más desprotegidos, no solamente por niños, sino porque son huérfanos, ¿no? En esta actividad de el Camino a la Felicidad. Y ya está claro, porque ha habido una carta, tengo entendido que ha sido un miembro del directorio el que pidió que le den un informe de qué era lo que había ocurrido. Jorge, el vicepresidente, pidió. Oye, ¿es Jorge padre? Sí. ¿No ves? Tengo que ir a hablar. Es mi tío también. Sí. Él fue el que pidió. Sí. Y está la carta clarísima, y ahí te da dolor o no te da dolor de ver, ¿no? Ya me había dicho a mí Osvaldo Ramos, Maggie, cualquiera llega y como hay tantas carencias, le dicen, lo vamos a llevar, le vamos a regalar colcha, y la gente se va. Nadie tiene la mala fe de pensar, me van a usar, nada. Pero ahí no ha habido una intervención. Como se le ha criticado mucho también al presidente Evo Morales porque usa a los niños y tampoco pasa nada. Entonces, hay también estas... Por eso digo, este caso te da tantas aristas para hablar. Esa falta, esa ausencia del Estado es difícil de resolver. La gente tiene que ir tomando nomás sus propios recaudos para sanar o subsanar estos vacíos que te deja el Estado, que debería ser tu principal protector, ¿no? El protector de las garantías ciudadanas, ¿o no? Yo quisiera agregar algo más ahí. Gustavo Navarro. Con respecto a esto del delirio, una cosita que me olvidé de mencionar, que por ejemplo, Hitler era un psicótico, ¿no? Hitler era un sujeto delirante y generó que su delirio, cuyo otro persecutor eran los judíos, se transforme en la máxima de un estado, de un imperio, ¿no? Entonces, el delirio de un psicótico paranoico, porque él tenía toda una cuestión paranoica con los judíos, además que eso se articuló con un malestar de la gente, ¿no? Por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pero el delirio de un psicótico, a través de un partido, a través de la propaganda, se transformó de alguna manera en una creencia generalizada de todo un imperio, ¿no? Entonces, y llevó al mundo a lo que llevó esa situación. Pero el tipo estaba loco, era un paranoico, ¿no? Es solo para ver el poder que puede tener esto si se lo articula, ¿no? Con un aparato de propaganda, si hay malestar de parte de la gente también, ¿no? Que son cosas que siempre están presentes de alguna manera en nuestra sociedad. Ahora sí, yo observo y escucho a esas personas que tienen sus programas en la madrugada, ¿no? Todo estos brujos. O sea que Gustavo también, como sí, yo, tengo problemas para dormir en la noche. Y más o menos tienen una misma lógica de funcionamiento. Entonces, generalmente, a esa hora la gente, la que mira estos programas, o es gente que tiene problemas para dormir, o es gente que a veces está con problemas, ¿no? Aparte de que es un espacio probablemente más barato, ¿no? Entonces, pero más o menos tiene siempre la misma lógica de funcionamiento, ¿no? Exacto. O sea, llama a alguien y generalmente a esa persona que llaman le leen la suerte, le leen las cartas, le hacen algún tipo de intervención supuestamente y siempre le terminan diciendo que hay alguien que le ha hecho un trabajo, ¿no? Entonces siempre es la misma lógica de funcionamiento. Siempre le dicen a usted le han hecho algo, a usted hay alguien que le envidia, alguien que le quiere quitar su pareja, alguien que si es mujer muy probablemente utilizan eso, si es hombre es que alguien le ha hecho mala suerte a veces para el trabajo. Y entonces le dice, bueno,
venga posteriormente a nuestra oficina, aquí lo vamos a ayudar, le vamos a hacer el proceso para que eso se subsane, ¿no? Entonces eso es lo que generalmente... Y lo interesante es que esto tiene una lógica de funcionamiento estructural, porque la gente siempre puede ubicar a alguien, ¿no? Siempre piensa que hay alguien que tal vez puede estar haciéndole daño, que le ha hecho un trabajo. Siempre hay alguien que encaja en ese perfil maligno en la vida de las personas, ¿no? Entonces siempre funciona. Me estoy acordando de los horóscopos, Sí. Manuel. Entonces siempre hay alguien que se engancha en esa idea de alguien que le puede hacer el trabajo o el mal. No siempre hay alguien que... El otro siempre ubica a alguien, ¿no? Que puede ser el causante de eso. Entonces eso engancha perfecto. Y la persona ahí empieza a delirar, digamos, empieza debe ser esta persona, debe ser esta otra, la forma en que me mira, la forma en que me habla, que me tienen envidia, etcétera, etcétera. Entonces siempre eso se engancha un poco con la imaginación de cada uno, en ese caso. Ahora, Gerson. sí. No, lo que yo creo es que lastimosamente nuestra sociedad boliviana y latinoamericana en general todavía está muy marcada por lo metafísico, digamos, porque yo me pongo a pensar de que para otras cosas se exige transparencia, ¿no? Por ejemplo, hubo el caso ahorita de la leche pura vida, que te decían que era leche evaporada y no era, y la ley te obliga a que todos los productos te digan qué estás comiendo, qué están consumiendo, ¿no? Lo mismo debería suceder en otros ámbitos, digamos, ¿no? Por ejemplo, estos Bitcoin y compañía tendrían que, la ley les exige que transparenten, digamos, ¿no? su accionar, pero con las religiones no pasa eso. Porque el día que pase también vas a tocar a la máxima religión, que es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley dice que si una mujer es violada y queda embarazada, el Estado está obligado a practicarle un aborto. Pero si esa chica, esa mujer va a un centro médico, le van a aducir argumentos religiosos. La cláusula de conciencia, ¿cómo se llama? Sí. Algo así, ¿no ves? Y va a decir, no, yo soy católica, no puedo hacer esto, ¿no? O yo soy cristiana, o qué sé yo. Entonces, creo que, digamos, esto tendría que dar la oportunidad de volver al debate del Estado laico, ¿no? Porque el Estado laico... ¿Es real o no? Claro, el Estado laico lo que tiene que es garantizar que no te engañen, que no se metan en tu vida, ¿no? Ni una religión, ni una institución política, ni nadie, ¿no? Y debería exigir que todo culto, organización o lo que sea claro, ¿no? Y te diga, bueno, nosotros somos los seguidores del Pastafari y creemos en esto, digamos, ¿no? Y eso me mata. Los Pastafari tienen sus seguidores aquí en Bolivia también. Entonces, ahí es donde yo reclamo, digamos, la protección del Estado, digamos, ¿no? Ahora, si yo, después de que me dicen que la cienciología proviene de una creencia de que uno es extraterrestre, y etcétera, 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 y a mí me gusta y me hago cienciólogo, pues ya, bueno, pero ya estoy advertido, ¿no? Exacto, ya sabes de qué se trata. Porque exacto. acá, por ejemplo, en este caso, por lo que yo he visto, primero que no se han presentado abiertamente como cienciólogos, aunque es fácil, en Facebook vos los ubicás y están en los congresos y aplaudiendo a Tom Cruise y en las iglesias de cienciología y todo más, pero aquí no se han presentado como tal, se están presentando como fundación y con otro nombre, ¿no? Ese es un caso. Yo digo, claro, por ejemplo, yo sé que cuando van y tocan los testigos de Jehová a mi puerta, son testigos de Jehová, porque me dicen, somos testigos, son mormones, ¿no? Sabes quiénes son. Y vos puedes decir, no, mire, gracias, o ya les recibo la revistita, despertar y punto. Creo que ese es un punto importante, ¿no? Que queden claros quiénes son y para qué vienen. Como vos decís, cada uno después sabrá qué camino toma, pues, ¿no? Si toma el camino de la felicidad o no. Yo le estaba mostrando que si uno lee, claro, de repente dice, no, pero si no tiene nada nocivo, cualquiera, sería una estupidez rebatir cualquiera de esos 21 preceptos que están ahí. Claro, el problema no son las 21 cositas, que es un copy-page más o menos de
los 10 mandamientos más frases de autoayuda, porque es eso, ¿no? El problema es lo que viene atrás y que creo que vale la pena insistir en que hay que debatir. Sí me preocupa, y eso quisiera que los dos, ya ahorita al cierre de la entrevista, remarquen, es ¿qué mensaje tendríamos nosotros que compartir con la gente que nos está escuchando sobre este tema y lo que se ha derivado de este tema? Y en particular a Gerson, a Gustavo, por el tema de los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Son más o menos los diablos de la película. Como pueden ser para la Iglesia Católica, los agnósticos, los hippies, no sé, pues, ¿no? O las mujeres creando. Claro, las feministas. Es que es verdad. Sí. Y para Gerson, LGBT. que esta es una preocupación, Gerson, y no es solamente por este tema. Alguien ya le reclamaba creo que fue en un tuit de José Pomacusi, por qué los periodistas deportivos no estaban investigando las denuncias de corrupción que Marcos Peredos ha sacado, digamos, ¿no? Y a Gerson, decirle, ¿cómo has visto vos la cobertura de esto? O sea, fue el tema, y a ver, cuando salió Maite Flores con sus no sé qué, o la de Corimexo, se hizo notas en todas partes, salieron en todos los medios, impresos, televisivos. Este tema no. ¿El de la corrupción? No, ¿O el de la tema de la cienciología? cienciología, ¿no? Yo he visto que se ha tocado muy poco, con pinzas, y en algunos medios definitivamente no salió casi nada. Sí. Gustavo primero y Gerson después. Pasa que al final no se sabe quién pertenece a qué grupo, ¿no? Porque de repente te empiezan a decir, no, hombre, tal persona está, y mucha gente ligada a medios, a instituciones de poder, parecen estar vinculados a algún tipo de grupo, ¿no? Masones, sectas religiosas, etcétera, etcétera. Ahora, yo quería contar un par de anécdotas, nada más, para ver qué cosas están pasando, por ejemplo, en la ciudad. En una materia de la universidad en la cual yo trabajo, un grupo de estudiantes fue ¿En qué universidad está? En la Domingo Savio. Domingo Savio. Hágale propaganda, compañero, de su universidad. Bueno, en la Domingo Savio, un grupo de estudiantes de materia de investigación, que es una materia de primer semestre, fue a hacer una encuesta a gente que iba a la iglesia Pare de Sufrir, ¿no? Simplemente era una encuesta preguntándole, eran 4 o 5 preguntas, preguntándole cuáles eran los motivos por los cuales iban y si el ir ahí le servía de algo. O sea, si le había servido, si se sentían mejor, etcétera, etcétera. Nada más que eso. Entonces estos chicos eran de comunicación social, llegaron y bueno, empezaron a hacer las encuestas a la gente y hay alguien que los ve haciendo esto, están fuera, no están dentro del espacio, están en la vereda y se le acerca alterada una mujer que era la abogada. Ella decía que era la abogada de la institución, ¿no? La abogada de la iglesia, y las empezó a amenazar que nos iba a hacer un proceso, que no podíamos estar haciendo eso. Yo no estaba, ¿no? A los chicos le empezó a decir eso. Los chicos un poco ingenuos le dieron la encuesta y ella la empezó a leer. Le dijo, esto no se puede hacer, ustedes no pueden hacer esto acá, lo vamos a denunciar. Entonces retírense, y una de ellas le dice, no, esta es la vereda, es un lugar público, no nos vamos a retirar. Entonces llamó a los gorilas que tienen ahí en la puerta y lo hicieron sacar a los chicos. Bueno, yo le dije un poco ingenuo, usted tenía que haberla filmado, ¿no? Pero bueno, uno. Segundo, este caso es un poco delicado, solo voy a contar una parte. Recientemente hemos recibido, no voy a decir dónde, a una paciente que ella manifiesta que su familia pertenece a una secta satánica, ¿ya? Y nos ha dado a entender en esa primera consulta, que todavía tenemos que ver cómo lo vamos a ver desde el aspecto legal, que en este lugar ella no lo dijo así literalmente, pero se hacen sacrificios de animales y probablemente, según lo que ella nos dio a entender, se ha hecho sacrificios de bebé, ¿no? Son cosas que están pasando en la ciudad, ¿no? O sea, hay mucha gente que anda desapareciendo también, ¿no? Son cosas raras que andan pasando, ¿no? Ella nos dio a entender que se han hecho sacrificios de niños pequeños en esta secta, que es una secta satánica. Bien, con respecto a la cuestión de estos grupos, lo primero que tenemos que señalar es que generalmente su público, según las estadísticas, es un público de 20 a 30 años de edad. Más o menos ese es el promedio de gente que captan. Gente de clase media y gente de clase media alta o clase alta, ¿no?
de clase media para arriba, podríamos decir, y gente joven principalmente. No quiere decir que gente un poco más joven, un poco mayor no ingrese, sino que ese es más o menos el promedio de edad. La captación de gente a estos grupos es más fácil cuando hay algún amigo de por medio. ¿Ya? El captador, si tiene un vínculo con la gente que va captando, o si es familiar, o si es amigo, es más fácil la captación, ¿no? Porque esa persona genera como cierto lazo de confianza para ingresar a la asociación esta. Tercero, que tenemos que tener en cuenta también, es que probablemente hablamos de personas que estén en un momento de crisis, ¿no? Puede estar en un momento de crisis. Crisis existencial, falta de sentido en la vida, depresión, ansiedad, una persona, o con serios problemas tal vez en la familia, tal vez una persona que viene de hacer un duelo, ¿no? Que viene de hacer un duelo por la pérdida de alguien querido, por la pérdida de su pareja. Entonces, y había anotado algo más por acá, la desinformación también es importante y el exceso de confianza ligado a esa desinformación, ¿no? Y por último, que esa persona esté también pasando algún tipo de enfermedad, ¿no? Que esté pasando una enfermedad es un factor importante, ¿no? Porque la gente busca ser contenida a veces en estos grupos, ¿no? Y a veces no es tanto la creencia en sí, sino es el hecho de sentir que pertenece a ese grupo. A veces eso genera cierto alivio a la persona, el sentirse contenido en un grupo, sentirse que alguien lo escucha, que le importa a alguien, ¿no? Entonces, lo que se puede observar yo clínicamente cuando atiendo a los pacientes es que los jóvenes hoy en día se sienten muy solos, ¿no? Los jóvenes se sienten muy solos y no hay espacios donde ellos se puedan articular. O sea, esta sociedad no brinda espacios de articulación para los jóvenes. Ese dato es central, ¿no? Salvo que sean fiestas. O sea, no hay espacios culturales, no hay espacios deportivos donde los jóvenes se puedan... Es una población muy descuidada, ¿no? Eso. Interesante esta última parte, sobre todo, Gustavo. Gerson, Bueno, para ir cerrando. Ya que, tocando el tema de la cobertura, voy a señalar 3 cosas. En primer lugar, flojera, porque... Gerson, así no. Sí. Él es periodismo sin Photoshop. Sí, flojera es complicado cualquier tema en el que se tenga que investigar hoy en día. Las nuevas generaciones, lo siento por mis colegas, pero no conocen lo que es investigar. Segundo, que está relacionado, es que mientras no sea oficial nada, no salen las noticias, ¿no? Incluso, o sea, yo tengo que lidiar con eso igual en el día, ¿no? Sufrimos de oficialitis, digamos, ¿no? O sea, si no hay una fuente oficial que diga algo, no existe el tema. No se lo investiga. Por ejemplo, lo de los árbitros en la ACF que denunció Peredo. Si no lo dice Peredo, nunca hubiera salido. Exactamente. Como nunca va a salir el tema de los tawichis, que es Vox Populi, pero en el deber hace 10 años intentamos nosotros meternos a investigar el tema de las edades. De las edades de los tawichis y nos cerraron las puertas, digamos, ¿no? Y por último, en este caso de la cienciología, me parece que seguimos siendo muy pueblo. Y entonces se tocan los intereses, además de personas notables que no quieren ver su nombre manchado ahí, y que tienen vínculos con los dueños de los medios, con los dueños de las empresas, con los políticos, ¿no? Entonces, muy poca gente se va a atrever a hurgar y además revelar nombres y qué sé yo, ¿no? Y aquí, bueno, lo voy a decir con toda honestidad. La figura de Sebastián Molina, que lastimosamente falleció y era un chico popular y no sé qué, no sé cuánto, frenó muchas cosas, digamos, ¿no? Por este circulito en el que nos movemos, ¿no? El mismo circulito de la Feria del Libro. Ahí, en la Feria del Libro hay que caminar sobre... Yo, por cierto... Hace varios años que voy por obligación a la Feria del Libro. No me gusta justamente por eso, digamos, porque es una fiesta de caretas, de máscaras, digamos, donde no se puede ser muy sincero que digamos, porque es suicida ser sincero. Y esto ya llega a otro límite, ¿no? Cuando yo digo eso de no se puede ser sincero, es sobre otros aspectos dentro de la feria que
que no me parecen, pero que no se discuten, pero ya esto, digamos, da un pasito más, digamos, a la manipulación que se puede hacer de ciertos espacios públicos, ¿no? Sobre este tema de la feria, me imagino que estás refiriéndote, por ejemplo, al lanzamiento de libros, a la calidad de esos libros que se lanzan, a la calidad de los autores, porque fíjate a la que ventaja que le dan algunos para... no hay crítica, pues, no literaria, todo es excelente, todo está muy bien, todos los libros son una belleza. Claro, y uno es un anticruceño, masista o lo que sea, si es que critica. Bueno, como en mi caso, cuando critiqué el reportaje de las nalgas, me acuerdo del deber, era por envidia, ¿no? Porque yo no tenía las nalgas de las magníficas. Sí. O sea, vos por envidia, porque no has escrito un libro. Ni un libro. Ni un libro de poesía. Querido, qué macho tu entrevistado, Maggie, me está diciendo Pepe Talavera. Es Gerson Rivero el que ha hablado ahorita, querido Pepe, por si acaso, es de Contrapunto. Sí, lo ubico, claro. Es el esposo de China Frías, sí. Excelente. Qué bello que es ese grupo, me encanta. Mira cuántos años, 20 años, 25 creo que han cumplido. Qué macho tu entrevistado, dice. Gerson Rivero, director del Día, Gustavo Navarro, psicólogo. Muchísimas gracias por estar aquí. Mira, podríamos quedarnos una hora más, ¿no? Sí. Da para, pero bueno. 10 segundos más y puede ser una cosita que quería decir. Puede, aquí es libre. No, yo quería decir que en países como Francia, hay países europeos que han incorporado a sus sistemas legislativos formas de regular a estos grupos. O sea, no es algo imposible, ¿no? Habría que leer un poco eso. En Francia, en Luxemburgo, en algunos países de Europa, se han hecho políticas y reglas para regular un poco estos grupos. No es algo imposible, por si acaso. Y que la gente, por favor, se informe, o sea, que dude, ¿no? O sea, toda la información que hay en Internet no es por malicia, sino que de verdad hay gente que ha sido afectada por estos grupos, que no confíe tan ciegamente, ¿no? Entonces, eso es importante. Y que no existe la felicidad sino momentos felices. Nos vamos a un corte. No se olviden, hay una subasta de obras de arte en la casa de Roberto Valcárcel, ahí en el Pasillo Calleja. No se olviden que la Orquesta Filarmónica va a estar con Piraí Vaca jueves, sábado y domingo.